tipo me dice, hagamos un trato. Yo te protejo, yo te llevo para todos lados, voy a ser tu tipo que te protege, te presento, te va a tu cuento. Y era un tipo con cierta jineta y autoridad en el barrio. Era una persona que le habían volado el brazo con un escopetazo por enfrentamientos con pendencieros, digamos. Es un tipo con medalla, digamos. No, pero dice, yo te pido algo, que tú me lleves a conocer. Y no, pues, no se puede creer. Yo que siempre he sido súper pro inmigración, cuando tú ves los fenómenos que están pasando en algunos países europeos, donde la tasa de natalidad de los locales va en picada, no a nivel de Corea del Sur, que o sea, en 60 años pueden tener como un 5 o 10% de la población que tienen ahora, sino a nivel de costumbre. O sea, las mujeres no trabajan, los hombres trabajan poco y no están interesados en ser, entre comillas, productivos. Está bien, nadie tiene obligación de hacer nada. Tienen un montón de niños. Son países donde existe el estado de bienestar. Sí. Los otros, bueno, son cada vez menos. Sí. Los entre comillas, productivos. ¿Qué pasa? O sea, ¿quién va a mantener esos países? Donde además el cambio cultural es muy fuerte porque no se quieren asimilar. No. Siguen en estrecho contacto con sus países de origen, mantienen las costumbres, tradiciones, comidas, etc. Forman territorialmente guetos. O sea, son guetos, pero que se empiezan... Luego el gueto va a ser... El mega gueto. El gueto va a ser los rubios de ojos azules. Bueno, claro. Y eso tú decís, ¿qué va a pasar ahí si tienen bombas atómicas? No. Es bastante extraño todo. Oye, espérate. Si Zelensky reconoce que la mitad de la plata que recibió no le llegó a sus manos, si tenemos el país más corrupto del mundo, probablemente, Ucrania, que en tiempo de guerra se hace inmediatamente mucho más corrupto. O sea, ¿cuántas armas no se desviaron a los grupos islámicos, al narcotráfico? O sea, ¿cuántos generales inescrupulosos que por varios millones de dólares arriba de alto, claro? O sea, aunque haya sido el 5%, ¿sí? El mapa del poder cambió. No, completamente. Y además es muy curioso. O sea, lo que uno sospecha generalmente es que por así decirlo, la cronificación de estas situaciones son inducidas, digamos, ¿no? Pues no son casuales. Todos estos elementos, digamos, de cronificación de conflictos, son precariedad inducida. ¿A qué le llama cronificación? O sea, de larga duración. O sea, que no hay perspectivas de resolución, digamos, ¿no? O sea, eso, algo que podría verse probablemente, para bien o para mal, resuelto. Acuérdate que cuando parte la guerra y Ucrania-Rusia, pensamos que iba a durar, era una cosa que era rápida, digamos. Depende a quién le convenía que dure poco. Pero tenía, digamos, esta perspectiva. Bueno, pues estamos hablando de una persona con una potencia militar acá. Esto se va, con la sangre que va a haber, con el drama que va a haber, se va a resolver porque estamos hablando. Pero claro, para otras personas decían, esto va a ser un conflicto, estos conflictos que no se va a resolver porque no hay ganas ni voluntad de resolverlo de ese modo, digamos, ¿no? O sea, las guerras ya no son de ese modo, ¿no? Y por tanto tienen otras lógicas, otras perspectivas. Y dentro de la cantidad de actores que están involucrados con intereses específicos de reconstrucción, de todo eso, se conflige. Los contratos de reconstrucción ya están firmados. Ya están firmados. Son como 3 megaconsorcios que hacen las reconstrucciones. Y que son los mismos que son los que fabrican las armas. ¿Sí? Los fabrican las armas, dice, pero claro, el discurso oficial que uno ve en el diario no tiene nada que ver los intereses que nada que ver. Y el humanitarismo también es una gran máquina, digamos, ¿no? O sea, los estudios que se han hecho, la Mariela Pandolfi hace 20 años que partieron, pero antropólogos recientes como, por ejemplo, unos franceses que hacen unos trabajos o sea, no antihumanitarios, sino que han investigado lo que hay detrás de la industria de la ayuda humanitaria, ¿no? Es una máquina, digamos, de mover dinero, weón. De blanqueo de dinero, de treguazos de aquí para allá, de financiación. O sea, brechas, weón, de salario. O sea, el voluntarista, weón, de Médicos Sin Fronteras, que está en la primera línea y gana 1.000 euros, versus el weón que está sentado en la... O sea, es brutal. Y aparte también con una serie de violaciones de derechos, weón, y no, es brutal. Entonces, todos esos actores que están implicados tienen pesan, pues, no, total. Mira, yo viví en Ginebra, sí. El departamento más barato te cuesta $3.000, $4.000, donde está lleno de funcionarios de Naciones Unidas que trabajan no de 9 a 5, de 10 a 4, y donde todos están preocupados de, oye, pobres negros de Astia, que no tienen agua,
Pero nos vamos el fin de semana a Holanda, nos vamos el fin de semana a no sé qué, y tú le decís, oye, pero te podría ir a vivir a África. O sea, podríamos instalar la sede de, no sé, la OMS en algún país que lo necesite. No, claro. Oh, pero todo, sí. O sea, entonces tú decís los intereses que hay, cómo se fijan los sueldos. Vamos a fijarnos el sueldo según la otra organización. La otra organización se lo fija según... Entonces, toda una cosa de los nombres y las reuniones. O sea, yo encantado de estar en programas internacionales que me invitan a la Lisboa, me ha tocado ir a la ex Checoslovaquia. Yo encantado, digamos, para exponer 45 minutos, 1 hora 40 cuando... Bueno, te voy a contar yo soy el que me sigo desviando, pero me tocó contratar a un ayudante. Postuló una niña que era abogado francesa y española, extraordinariamente inteligente, había terminado recién un máster en relaciones internacionales y quería trabajar en el mundo de Save the World, no sé, UNICEF, etc. Y la acompaña a una reunión, se sienta muy atenta al lado mío, y después se va. Meses después, con más confianza, me dijo, llegué a mi casa ese día, a llorar. Y lloré todo el fin de semana. Me dijo, cuando vi lo que me se cayó el velo. No, brutal. Creo que es mejor. O sea, eso, parte de lo que vamos a hablar, la realidad es siempre mejor. Sí. Creo que la fantasía... Es mejor asumirla para, por ejemplo, en materia política también, digamos. Puedo decir, o sea, hacer trabajar con una teoría no utopista, por decirlo de una manera, ¿no? Más realista, es mejor, porque te planteas objetivos más realistas. Ahí hay unas cosas pero es sorprendente porque la gente que sabe llevarlo bien, hay gente que lo lleva mal, se ríe ya. Yo, por ejemplo, tengo una amiga que va siempre a los encuentros de salud, ¿no? La Raquel. Yo la molesto a Raquel, pues doctora, estuvo trabajando intensamente, ¿no? Y bueno, yo la conocí en Ginebra, pero era de las personas valiosas que conocéis, extraordinaria, la gente que hace una apuesta. Y ella me dice, Mauricio, porque no te puedo imaginar lo fome que es la cuestión. ¿Sí? Pregúntale a la presidenta Bachelet, pero hoy día le puede decir, ¿cómo estamos ya? Sí, pero estamos grabando, de hecho. Es parte de la gracia. Bueno, o sea que aprovecho de preguntarte, sí. ¿Crees tú que es justo, si es que acaso existiera un mundo justo, que buenos como Lacan hayan aprendido tanto? A mí me llama la atención, no soy psicólogo, no soy psicoanalista, pero algo cacho. Digo, bueno, no me convenza. Hay muchísimos psicólogos que pueden tener teorías muy distintas, muy nuevas, muy wow. Sí. Y no aprenden tanto, o tienen su grupo de gente que los respeta, pero esta especie de culto, hay un fenómeno que es distinto a un buen aporte conceptual. Sí. O sea, yo pienso que ahí hay como... O sea, uno le puede explicar de distintas maneras. Yo pienso que una posible explicación es el afán por la distinción, ¿no? Entonces hay como algo en la configuración académica, por lo menos la recepción en Chile. Mira, la recepción en Chile ocurre de manera distinta dependiendo de las disciplinas, sin duda, digamos. Pero en la psicología se genera algo muy curioso porque la recepción del psicoanálisis clásico es muy distinta a la que ocurre en otros países. En Chile, por ejemplo, tiene un matiz de élite muy fuerte, digamos, ¿no? Es como, por decirte, uno incluso podría dividirlo por clases sociales, ¿no? Uno podría decir, mira, las clases altas, las élites, estudian psicoanálisis. Y se terapean 3 veces a la semana en diván, si eso es... Ya no sé si tanto, o sea, pero más estereotipada, sin duda, digamos, no es así. No, pero intensamente así hace 15, 20 años, intensamente así. Sí, claro, porque los sistémicos, clase media como, digamos, ¿no? Los cognitivistas conductuales. Ya, eso todo es... Bajo para abajo. Y los transpersonales, bueno, los hippies, que siempre son transversales, pero generalmente son un poquito más pijos, más acomodados, entonces. Eso que opera en las industrias culturales, que opera en la industria, dice algo sobre la academia. Dice que las academias, yo digamos, la insoportable levedad de la academia, digamos, ¿no? Porque esa levedad de la academia... Lo vio más sofisticado, lo vio más difícil. Una cosa así, ¿o no? O sea... Y que efectivamente se da entre el psicoanálisis, lo sistémico, lo cognitivo, y adentro del psicoanálisis, y da Lacan, o sea... No sé, yo en ese entonces, cuando empecé a estudiarlo, tenía una profesora que jugaba con toda una imagen, ¿no? Un poco gótica, ¿no? Y un poco como con esa imagen, con el dolor, digamos, de todo, digamos. Y con un lenguaje ultra complejo, ultra difícil, que yo, te lo juro, me costaba entenderlo.
Pero me llamaba la atención el desafío de entenderlo, digamos, ¿no? Yo creo que se construía un culto, digamos, de lo hermético, digamos, ¿no? Claro, lo mistérico, así. Claro, lo hermético, y como que tenías que acceder a esas claves, y solamente algunos, digamos, podrían llegar a entender, digamos, esas codificaciones, ultracodificaciones que había. Y estaban matizadas no solamente por la comprensión real del tema, digamos, no por el dominio real de los códigos, de las claves, digamos, sino porque efectivamente producían un valor agregado, ¿no? Un valor, un plusvalor que tenía que ver con las distinciones y con las clases. Y eso a mí me llamó la atención, después de los años lo entendí, porque esto pasa igual con las músicas, por ejemplo. La música electrónica, pues, a mí me gusta al mínimo. Y aunque sea ultra fome, aunque sea ultra repetitivo, para mí Villalobos, por ejemplo, no me parece la mejor producción musical en términos electrónicos, pero tiene una distinción, ¿no? Entonces tiene una distinción porque ya no es la máquina, ya no es el beat, digamos, lo que está jugando, porque el beat es negro, el beat es más culo, es más ordinario. Y eso es dentro de la misma música electrónica, o sea, más allá está José Luis Perales. O sea, eso es de Radio AM, de la cocina. De estos mismos géneros, gran género, digamos, ¿no? Va a pasar. Y por otro lado, para no ser tan simplificar la historia, por ejemplo, ahí también, a mi juicio, esta es una lectura más culturalista el asunto, ¿no? Porque no es mi experticia en rigor, pero también tiene que ver con que tenemos que ver que en ese momento todo lo que fuera de carácter más hermenéutico también estaba obstruido, porque, por ejemplo, entran en los años, yo estaba todavía en la universidad, en los 90, más o menos se empieza a impulsar con fuerza. O sea, estábamos en las universidades arrasadas por la dictadura militar. O sea, donde, por ejemplo, Michel Foucault no se podía leer, no se leía, o sea, todo lo que fuera, hasta Hegel, podríamos decir, de allí para allá no había nada más de lectura. Entonces, uno podría decir que hay algo interrumpido, por ejemplo, en nuestro caso, yo soy de la Universidad de Concepción, la Universidad de Izquierda, generalmente en esa época. Entonces, en nuestro caso también tiene leer a formar un grupo de estudios lacanianos, tenía que ver también con acceder a esos conocimientos que estaban vetados y que de alguna manera habían sido arrasados por una lógica bastante cognitivista. Exacto, que es más neutra políticamente, así que nosotros vamos a ir para allá. Entonces vamos a ir para allá, entonces, pero bueno, al andar, cuando ya uno va creciendo, vas entendiendo un poco más cómo se comportan esas comunidades epistémicas, y yo ahí, de hecho, tengo un conflicto, porque le digo, tenía una gran profesora directora de tesis, pero no era para dirigir una tesis. O sea, no tenía... Eso, acá, magíster, doctorado. Era magíster, hice un magíster de psicoanálisis. Y esa fue mi primera gran capacidad de ponerme a decir, es que yo no voy a pagar este magíster. Yo me voy a retirar, digo, porque creo que no cumple con ninguna... O sea, no tiene la capacidad para formar una persona y dar una... Y me exigían pagar las letras. Yo digo, no les voy a pagar, o sea, porque ustedes... Y más, voy a hacer una disputa porque ustedes no cumplen con el producto de mercado que están ofreciendo, ¿no? Y ahí ya me retiré de la comunidad esa, nunca fui, por lo demás. O sea, nunca... No, es que estoy tratando más bien de entender a qué tengo al frente, en cierto modo, porque hay una mezcla que a mí me parece sumamente interesante entre una persona que tiene muy buena formación, que tiene mucho reconocimiento, que ha trabajado para gobiernos, para Naciones Unidas, etcétera, etcétera, que tiene doctorado, todo lo que ya sabemos, o sea, que se dedica a escribir, que es Mateo, por decirlo de alguna manera, y al mismo tiempo, esa misma persona, o convive en él, un personaje que es medio un Sherlock Holmes, un investigador privado, pero además no de cualquier cosa, o sea, de áreas de marginalidad, de áreas de peligro, de territorios prohibidos. Porque yo creo, a ver, mucha gente no sabe, porque no te conoce y por qué en parte estamos conversando acá. Tú has hecho muchas investigaciones en terreno, y probablemente las primeras que hayan existido, sobre el mundo de la pasta base. Luego, temas de barras bravas. Luego, o en algún momento, todo lo que tenía que ver con el mundo de alto riesgo de contagio de VIH, cuando esa era como la pandemia, y un mundo además súper estigmatizado. También, todos son mundos súper estigmatizados, donde nadie se mete, donde muchos lo piensan en meterse, pero no son pocos los que lo hacen. O sea, nadie lo hace por plata ni por moda. Pero quiero entrar a eso, porque es lejos lo que más me interesa, y creo que es un aporte tremendo. Pero también te quería preguntar también un poco por tu lado más académico formal, que ya hemos estado hablando un poquito, y te quería preguntar, o sea, yo lo único que voy a leer es
tu perfil en ResearchGate. Tú te metes, buscas tu nombre y mira la web que aparece. Dice: Mauricio investiga sobre gubernamentalidad, me cuesta pronunciarlo, voy a partir, investiga sobre gubernamentalidad política aplicada al campo de las drogas, tecnologías del cuerpo y subjetividades desde un enfoque postestructuralista y transdisciplinar. Y luego empiezan a aparecer palabras como biopolítica, ¿qué chucha es eso? O sea, y te lo digo, no puedo imaginar, pero explícaselo a alguien que también se dedica a la academia y que no sé si lo entiendo, tú dices no. Y te lo digo también porque tú has estado trabajando en la calle. En la calle. Sí. Donde la gente definitivamente no habla así. No. Y tú tampoco hablas así. No. Entonces, Ojalá. No sé. No, uno escribe más así a veces, ¿eh? Pero mira, porque, o sea, yo creo que esa lengua probablemente equivocada, probablemente porque todavía no somos capaces de transformar nuestro propio lenguaje, digamos, porque queremos jugar en un planeta, ¿no? Probablemente tiene ese código, digamos, está tratando de tener un código, pero que al mismo tiempo lo habita y al mismo tiempo lo desborda, porque no es un código simple en términos académicos, sino es un plus de codificación, ¿no? Gubernamentalidad, biopolítica, son densas, digamos. está echando la foca un poquito al que te tiene que aprobar el fondo, decir. Pero el tipo es que yo creo que también tiene que ver con ese ejercicio. Hay algo de eso. Reconozco que hay algo de voluntad estratégica quizás también en eso. Pero ya, traduciendo esto, digamos, en términos de qué significa eso, digamos, llegué allí a cifrar esto. Porque, por ejemplo, el concepto de gubernamentalidad me dio a mí cuando empecé a trabajar con gubernamentalidad y drogas, a propósito de mi tesis doctoral el 2008, 2009, que en ese entonces en habla hispana nadie había trabajado drogas y gubernamentalidad. De hecho, fue el primer trabajo que se hace. Y en ese entonces me pareció muy interesante el tema, porque en general me encontraba, por ejemplo, voy a abondar en el tema de la biopolítica. Dale. Porque en general me encontraba con que mis colegas, yo siempre he tenido una postura crítica en materia de drogas, y nunca lo oculté, siempre dije, tengo una perspectiva crítica, principalmente vinculada a las medicalizaciones o patologización, digamos, ¿no? A la prohibición, y otra cosa es la penalización y la criminalización, que son cosas distintas. Y por lo tanto, siempre me planteé frente a eso como desde un lugar que me parecía complejo, complicado y a veces participé en marchas, antiprohibicionistas, etc. Y también en otras cosas. Pero lo digo porque, en general, la crítica de los colegas, digamos, que uno podría pensar progresistas, lo podríamos llamar en un momento izquierda, como tú quieras llamarlo, ¿no? Pero que son disidentes o son críticos a los modelos hegemónicos en materia de drogas, insistían mucho en la cuestión del control social. Y insistían mucho en la idea del aparato jurídico, de alguna manera. Es decir, insistían mucho en la prohibición y en el aparato jurídico. Entonces, a mí me parecía que esa crítica tenía cierto límite, porque era una crítica que, a mi juicio, era una crítica que apelaba a la cuestión, a una concepción del poder centrada principalmente en lo que los podía liberar o no liberar el aparato jurídico. Y yo creo que el aparato jurídico es una parte, es un elemento, es una dimensión, es un territorio, lo que tú quieras llamar, es un dispositivo dentro de una serie de relaciones de otros dispositivos que participan en la configuración del poder. Por lo tanto, cuando uno se aproxima a la cuestión del gobierno, en el sentido, aquí hay claramente decirlo, el concepto gubernamentalidad lo crea Michel Foucault, ¿no es cierto?, en el seminario Seguridad, Territorio y Población del año 79, vamos a ver. Creo que allí hay una cuestión que es fundamental, ¿me entiendes? Entonces, podríamos, pues, si uno fuera gramsciano, hablaría de la hegemonía, hablaría de otra forma, si fuera, diríamos, el hábito, ¿no? Y entonces vi una clave que era fundamental de entender cómo nos conducíamos a nosotros mismos en estas prácticas vinculadas al mundo de las drogas, porque así como nos conducimos de ese modo, también podemos no conducirnos de ese modo. O sea, así como tomó la decisión de castigarme, de culparme, de atormentarme por mis prácticas de consumo y de considerarme un adicto sin salida y que tengo que ir a internarme 4 o 50 años, puedo también obtener otras opciones de vivir mis prácticas de otro modo. No, fíjate que yo creo que el tema sí, te entiendo. Yo por lo menos te entiendo, o creo que te entiendo, o creo que te entiendo, como decía Jorge, que es más interesante todavía.
creo que siempre los discursos, partiendo del tema del derecho que tú decías, la gente tiene una fantasía de la capacidad real del derecho y de los gobiernos o de los estados de operar sobre la realidad. Pero lo que sí logran establecer son formas de pensar, Sí. son formas de ver la realidad. Y esas cosas se te meten en la cabeza, llámale super yo, llámale como quieras, y empiezan a operar. Mira, déjame mover de pequeña tesis, pero yo creo que siempre la humanidad ha tenido una obsesión con la pureza. Sí. Con la pureza o al revés, con encontrar un denominador demónico, que es el culpable de todos los males. Sí. Y ese pueden ser los moros o los judíos, pueden ser los indios o los españoles, Sí. pueden ser las minorías sexuales, Sí. pueden ser las brujas, los drogadictos, los inmigrantes, el viejo chivo expiatorio. Ah. Y mientras encontremos el chivo expiatorio, donde dejamos todo lo que es como la basura social, que es curiosamente todo el tema, o sea, los pastabaceros, los que se contagian el VIH, el excedental, claro. El médico dice lo que es sano y lo que no es sano, o lo que es la salud y enfermedad. La salud y enfermedad te define quién está en riesgo, la población de riesgo, y te da legitimidad para intervenir. La ley la utilizas para generar un delito, encarcelar o marginalizar, y luego ya al pobre sujeto le cae el problema de la autoestima, ya no tiene cómo entrar porque no lo... El tipo se cree el cuento, se termina creyendo el cuento. Es que lo que tú estás planteando me parece a mí que es sumamente potente, porque tú estás delineando de alguna manera, estás haciendo todo el contorno de lo que podríamos llamar el complejo. Esto a propósito de tu gubernamentalidad, bueno. Sí, pero mira una cosa, porque tú estás apelando a una cuestión que tiene que ver con el complejo jurídico normativo, ¿no? Que tiene que ver en bastante más amplio de que un progresismo se concentre única y exclusivamente en cambiar, ¿no es cierto?, la ley, no sé, o Claro. la Convención de las Naciones Unidas, o que modifiquemos la ley 20.000. Entonces, yo decía, bueno, pues está todo bien. Esto no es esto o esto otro, o no esto u lo otro, sino, es decir, este es un componente. Pero también hay otros elementos que están jugando acá. Desde, por ejemplo, el médico que declara la adicción, o declara opera para la interdicción, o cómo es la normativa de internamiento forzado, o cómo son todos los servicios que se le distribuyen, por ejemplo, los servicios que tienen oportunidad para la persona que tiene complicaciones con... O sea, ese complejo es el más complicado. Y de hecho, ese complejo debería ser objeto de crítica, porque en ese complejo nadie está por fuera. Pues sí, por decirte, te pongo un ejemplo. Una vez Sí. me acuerdo, yo quedé sorprendido. Porque además, al mismo tiempo, esto que uno no ve, porque como se baja todo esto en las poblaciones, la gente está afectada. En el caso de la pasta base, yo te contaré, digamos, que tienen componentes bastante más dramáticos también. Entonces, por ejemplo, una madre tenía el hijo amarrado. ¿Qué año es esto? Esto es el año 97, por allí. La crisis, digamos, cuando estaba en plena crisis, la pasta base de cocaína empezó a conocer, entrar a casa, hogares, y empezó a conversar con la gente. Y, por ejemplo, la madre, con todo su saber, ¿no? O sea, porque esta idea de la abstinencia, ¿no?, que llamamos médicamente, ella la afrontaba, la abordaba, tratando de impedir que el hijo fuera, digamos, al llamado, digamos, ¿no? Y me abordaba mucho del tratamiento que se hacía a las personas cuando estaban endemoniados. Claro, como una suerte de exorcismo, ¿no? Entonces una suerte de amarrado a la cama. Y pasaba los días de luna llena, por decirlo de una manera, ¿no? Mientras le venía la compresión de los velobos, ¿no? Esa necesidad grande de amarrado, porque si lo soltaban, el tipo iba a perderse, digamos, en los consumos. Ahora, tú dices, esa idea, digamos, ¿no?, genuina de una cultura está formada de retazos de cosas, porque de alguna manera ella siempre escuchó que la pasta base de cocaína te consumías una vez, 2 veces y te poseía, te enganché. Era profundamente adictivo. Si de manera de comprender la adicción, ¿no?, de entender de que una sustancia externa, ¿no?, como que yo te soplo el polvo, digamos, te convierte en un zombie, ¿no? Esa idea completamente reducida, ¿no? Simplificada, pero ya. Claro, esas personas no están mediadas, y lo incorporan también en sus prácticas culturales y sociales, de una manera que también la recepción es distinta, no está mediada, no está educada.
pero al mismo tiempo daña profundamente. No, lo que hablamos recién, por supuesto. Profundamente esa persona, o sea, lo que tiene en el juego, lo que está, donde se está alimentando, le está diciendo que lo que tiene que evitar profundamente es que eso tiene que tener contacto con esa sustancia. Porque esa sustancia, al entrar a su cuerpo, lo va a transformar. Entonces, esa idea es tremendamente dañina. No, yo por eso te felicito mucho por el trabajo que has hecho, principalmente porque pones la realidad arriba de la mesa. Y hay que intervenir, a lo mejor hay que hacer cosas, pero entendamos qué está pasando. Primero veámoslo, primero no nos contemos cuentos. Y segundo, visibilicemos los problemas que nadie quiere ver, que están como fuera del mundo clínico, fuera incluso de las discusiones políticas. O sea, en Chile estamos discutiendo con todo respeto si le hacemos una estatua a Sebastián Piñera. Claro. Y no es que no sea importante, pero es cuando no sabemos si están vendiendo fentanilo en las calles. Claramente. O sea, estos son temas que hacen que muera gente. Hay un mito en el COVID que todos tenemos que equipar a todos, nos pone a todos en la misma igualdad de riesgos. Yo dice, bueno, pues es una tontera en el fondo, porque respiramos aires completamente distintos. Y por lo tanto somos expuestos, conforme a un mapa de la vulnerabilidad, al aire de manera distinta. Porque trabajamos en cosas, pero también porque vivimos en lugares contaminados, con aires distintos, con hacinamientos distintos. Y lo mismo pasa acá. En los mapas de vulnerabilidades también obviamente distribuyen la carga del daño de manera distinta. Cuando empecé a trabajar con la pasta base... ¿Y cómo partió eso? O sea, ¿qué te dio? ¿Cómo llegaste a eso? Que me imagino te lo preguntará a todo el mundo. Es muy anómalo de cierta forma. Yo siempre llegué porque tenía una... Llegué por varias cosas, por el azar y todo el cuento, pero para hacer la historia más edificante, pero también el azar te lo voy a contar. Porque escuchaba, estaba muy en boga el tema, digamos, la crisis de la pasta base. ¿Cuándo llegó la pasta base a Chile? En Chile se empieza a hablar profundamente a partir del 96-97, precisamente en la transición, digamos, cuando empezamos la dictadura hacia el 90, la transición política. Entre los 89, 90, 91 empieza el momento increíble, porque tú lo ves que en principio que estuvieran como... Porque cuando me preguntaste si había tenido esto, te voy a contar las historias del trabajo de campo, que son muy graciosas. No, me he salvado de algunas, pero el teatro me ha permitido salvar, porque me ha encañonado, o sea, así. Y yo, ¿qué hago en esta situación? ¿Hacías este tipo de trabajo? Sí, claro. Porque, a ver, eso a mí me llama mucho la atención, porque claramente no eres un tipo de la zona. O sea, así como... Bueno, mira, porque la piel te acompaña mucho. Que con la droga pasa una cosa muy interesante, porque como la coca es de los yuppies y hoy día de los viejos. Claro. La fiesta electrónica son pastillas, MDMA, etc. Los negros de Estados Unidos, el crack, el fentanilo. Las dueñas de casa, la benzodiazepina. Sí, claro. Hay como la gente clase media, el Prozac, los antidepresivos, etcétera. Pero la pasta base es muy marginal. Sí. Es muy marginal. Entonces, claramente, eras un extranjero. O sea, ¿cómo no te pensaron que eras un policía? O que eras un... Mira, ¿Cómo se entra en ese mundo? ¿Y cómo te manejáis? Porque me imagino. Pues es rara la historia, porque también, o sea, ¿Y cómo se llega, reitero? Ahora, yo había visto el fenómeno de la pasta, porque yo soy nacido en Iquique, soy iquiqueño, y la epidemia de la pasta, voy a poner un nombre médico, ¿no? En términos epidemiológicos, mejor, parte desde el norte, parte desde Arica, Iquique. Perdona que te interrumpa, ¿la pasta base de cocaína es un producto homogéneo, objetivo? Tú puedes decir, esto es una molécula. Sí. ¿Qué es la pasta base? La pasta base de cocaína es parte del procedimiento de producción de clorhidrato de cocaína. Entonces cuando está asulfatada, digamos, ¿no? Es una base. Entonces, en la cadena de producción hay un estado donde está la pasta base. Y de la pasta tú puedes, a través de un procedimiento con ácido sulfúrico, llevarla y cristalizarla en ácido clorhídrico. ¿Y por qué se detiene? ¿Cuál es el interés de alguien a mí me habían dicho que el bazuco era basura de cocaína, pero no es exactamente eso, es que le falta una limpieza. Claro. De hecho, digamos, yo no sé si hay alguna explicación más certera sobre eso, pero muchas veces en algunos países entra la pasta para que en los países se pueda terminar de hacer. Claro, esa tesis no es tan clara, digamos, porque tú dices que cómo vaya a optar por
transportar algo que es mucho más fácil de detectar por el olor, porque la pasta tiene un olor muy fuerte de sulfato, digamos, ¿no? de pasosa, y ocultar el olor, digamos, a perros, todo esto es más difícil. Es más voluminosa probablemente. Mucho más voluminosa porque pierde volumen. Entonces, no tengo una explicación única. Sí, la explicación es que cuando hay excedental, digamos, de producción, cuando la producción está en alta, digamos, está en máxima producción, hay que sacar productos intermedios, productos menos refinados, y que son más baratos, pero que tienen nicho. Entonces, claro, o sea, la cadena productiva, por así decirlo, se productiviza. Entonces tú tienes algo que puedes ir productivizando que antes no estaba, digamos, no estaba en el mercado. Entonces una cadena puede... Me hace mucho sentido porque hasta los 90 en Colombia y en otros países no se plantaba planta de coca, era toda la zona de Bolivia, del Beni, exportaban la pasta base, la purificaban allá, pero si hay excedente, hay que mandar, repartirla para el resto. Entonces una explicación entra por el... porque se van sofisticando los mercados, ¿me entiendes? O sea, porque tú en la cadena productiva vas viendo que hay cadenas que tú les puedes sacar, rentabilizar en su mercadeo, digamos, ¿no? Y ya no solamente como una unidad para producir un producto final, sino cada uno de estos tiene posibilidades de venta, porque hay gente que la consume, la usa, no sé. ¿Y desde cuándo que tú veías que estás en Higiene Iquique? Yo, por ejemplo, cuando yo yo salí de Iquique en los años 84 más o menos, ¿no? Y ya se consumía muchísimo. Más en cualquier parte, no en grupos marinos. No, incluso jóvenes, compañeros míos. Y ya era un juego, digamos, porque había tanta. ¿Y los efectos de la pasta base son similares a la cocaína? Porque se habla de los angustiados. No, son bastante distintos, ¿no? Porque tienen fenomenologías distintas, porque tienen la vía distinta, porque es un consumo fumado. Es más parecido al crack. Al crack. Por la vía de... Y por lo tanto por la duración. La vía dura mucho. O sea, la vía marca mucho en la sensación. El inyector, acuérdate que la gente, el Ginsberg decía, ¿no? Uno es adicto a la jeringa. O sea, la vía es muy importante, ¿no? La vía es muy importante cuando tú te acostumbras a combustionar, un producto que se combustiona con características muy particulares, ¿no? Cruje, digamos, y tiene mucho benceno. Entonces, la combustión arroja un humo que es muy fuerte, muy potente, bueno, y muy placentero, ¿no? Al placer también no lo podemos excluir, digamos, ¿no? O sea, cada cual encuentra placer en algunas cosas, ¿no? Y probablemente a que le parezca asqueroso el humo, pero hay gente que le encanta, digo. Entonces, tiene un fenómeno de que tiene un pico muy alto, ¿no? Sube muy rápido y baja, digamos, rápidamente también. O sea, las sensaciones son 5 minutos, que quedas tomado, digamos, con eso, y luego, a los 10, 15 minutos, te vuelves a pitar o a meterte. En ese entonces, yo cuando vi el fenómeno, digamos, lo conocí socialmente, yo ni esperaba que lo iba a investigar, pero siempre me llamó la atención el placer que había de quedarse callado, ¿no? Era una cosa muy extraña porque yo venía de la cultura canábica y en la cultura canábica la risa, el hablar bodera o el hablar historia, creer que estamos profundizando, era una práctica de mis contemporáneos que vamos a escuchar música y esto se conversaba. La clase creativo, todo esa macana. Activo, así como ya el tipo genio. Y es fantástico porque es como un reírse de algo que... Yo entrevistando a gente que usaba pasta base para definirla, yo les pedía cómo la podía diferenciar con otra, y era muy buena la pregunta, porque es una pregunta contractiva que se llama. O sea, que te dice, ¿qué se diferencia? ¿No? Para yo entender más, porque costaba mucho que la definieran positivamente, ya te contaré por qué. Entonces le decía, pero bueno, hazme una diferencia con el cannabis, con el pito, con la marihuana. Entonces uno es creativo, otro te cagáis de la risa y el otro te angustia. ¿Por qué? No habla. Claro, tiene ese efecto, digamos, muy de quedarse hacia adentro, ensimismado. Y yo después lo llamamos una suspensión, digamos, como una suerte de... Yo hoy día, que más viejo y hay más fome quizás, ocuparía una palabra más sofisticada y menos rica quizás. Y de ahí hay como algo de subjetivante, ¿no? Como una salida, digamos, una caída, digamos, una desubjetivación. El consumo no es festivo, colectivo. Nos separamos porque nosotros detectamos un problema y creemos que solamente el problema vive afuera de nosotros, autónomamente. Yo simplemente estoy viendo un
consumo problemático o adictivo de drogas, yo lo llamo consumo problemático de drogas, pero no vemos que nosotros también somos parte del problema. El médico, los sanitaristas. Entonces, esta lógica, que allí viene ya mi pasión por el postestructuralismo, que donde la persona cree que lo que está viendo es un dato objetivado de la realidad, objetivo, que es independiente del observador. Yo digo, todo lo que... La bruja, el poseído. Entonces yo simplemente soy la persona que lo diagnostica, ve y más encima le da la garantía de la cura. O sea, yo te identifico y yo te curo, ¿no? Otro amigo mío, otra institución te va a curar. Yo creo que eso es un gran problema. Primero que nada porque construye un discurso único en un país como el nuestro, donde no hay mucha disputa entre las perspectivas de análisis o de abordaje que tenemos frente a algo, que son bastante todas monolíticas o monocordes. Yo lo vi, lo escuché, que se lo ve, que si una persona amamantaba, estas mujeres que amamantaban, iban a ser los niños adictos. Esto es o sea, pongámosle un poco más de seriedad al asunto. Yo entiendo que hay que alarmar, yo entiendo que hay que alertar, pero otra cosa es alarmar. Pero más aún que alarmar, él nos deja sin ningún repertorio interpretativo para poder tramitar el problema que yo estoy viviendo. Las madres que veían Televisión Nacional, o Televisión X, o Mega, o lo que sea, en esos canales, pero los matinales donde iban las personas, desfilaban predicando el problema de la droga en Chile, nunca lo analizaron como una problemática social, cultural, incluso política. Nunca dijeron las instituciones que estamos implicadas acá, estamos también exacerbando un problema. Y tú le ves quienes pedí a las personas, digamos, que tienen pocas herramientas para agenciar, para poder saber. Acá hay un tema ético muy importante de no sacar el poto a la jeringa, porque mirarlo con la mirada simplificadora es generar muerte. Más muerte probablemente que las mismas sustancias que están de aquí, o sea, lejos de más está decir que no estamos haciendo apología de nada, pero tomémonos en serio las cosas. O sea, hablemos como gente inteligente y adulta que tiene una realidad con unos problemas que si los seguimos... Claro, Francisco, porque tú estás dando un punto que a mí me parece que es importante subrayar. Porque cuando uno aborda... Yo, claro, 30 años llevo estudiando esto. Y por tanto he transitado por distintas formas también de entenderlo, mirarlo. Conforme también uno va madurando como profesional, como persona, como activista también. Y tú te vas dando cuenta con que... en el fondo, el problema se constituye en las personas que delinean el problema, ¿no? O sea, casi prácticamente a mí, mi antagonista hoy día, no son las familias, no son los implicados, sino son los profesionales, los expertos que a veces han colaborado y han construido, ¿no? todo un edificio discursivo, semiótico, material, que nos han llevado a que tengamos un problema serio y grave, y lo voy a decir de verdad. No hay que ser frívolo, ¿no? Con esto. O sea, yo he visto el dolor. O sea, uno lo ve. O sea, aquí hay personas que la llevarán bien, hay personas que la llevarán mal, pero también depende de variables estructurales, depende de muchas cosas. Y hay gente que sufre. Hay un sufrimiento, digamos, un sufrimiento social. O sea, las narraciones, estoy armando un libro que ya ahora va a salir, que junto todo el material de Bastabas, las narraciones de madre, 3 de la mañana, caminar, pero el efecto político que también tiene eso. O sea, las mujeres vuelven al rol único de cuidadoras, madres. Esas mujeres que tal vez en los 80, en la dictadura, participaban activamente de una lucha política, social, y que habían ampliado su horizonte, su lugar, ¿no? En la comunidad, en el territorio, como mujeres activas que politizaban la vida, se repliegan nuevamente a una búsqueda del hijo, de lo que sale, y lo recuperan, y se consagran a veces, ¿no? Entonces, esto tiene efectos por todas partes, pero lo que no podemos restarle es el sufrimiento, porque esa mujer, yo no la puedo distanciar como el crítico y que la mira de, esa mujer, no, hombre, esa mujer sufre, o sea, es angustia. Y algo que tiene la etnografía, que a mí me parece que es muy importante decirlo, el trabajo de campo, es la afectación, digamos, porque tú vas con tu cuerpo, vas con tus emociones. Y ¿sabes qué? Te quería preguntar de eso, porque tú te estás metiendo en su vida. Yo me imagino cuando hacías este trabajo, no es que fueras así de 9 a 5, te tenías que involucrar, cosa que es bastante difícil porque todos llevamos otra cultura, otra mentalidad. Claro. ¿Qué límites también hay en las posibilidades reales de entender algo que no es tu vida? Sí. No es tu vida, no es tu historia. Sí. Es muy complejo explicarlo y practicarlo, digamos, porque siempre hay contradicciones, ¿no? La amistad,
hasta dónde está la amistad, hasta dónde me implico, hasta dónde... O sea, para que te cuenten, te tenés que quedar, me imagino yo. Una idea clásica que hubo tanta discusión, entonces si yo lo hago encubierto, no encubierto... El observador neutral, que Claro, probablemente no existe. claro, me implico. La verdad de las cosas es que eso pasa por una cuestión también de cómo politizo también mi propio rol como investigador. Yo también creo que eso me ha llevado a recorrer, digamos, a convertirme en un teratólogo, digamos, en la vida, porque también soy Un experto en monstruos. experto en monstruos. Sí, como Paul Preciado decía, sí, aquí viene el monstruo que... Claro, son monstruos, la gente le habla. Por eso trabajé también con Beatriz, o sea, bueno, con Paula hoy día. Pero hay algo de eso porque también tiene que ver con que hace este cargo. A mí me habían enseñado en la universidad, insisto, su rol. Esto estamos hablando tu época de psicólogo, no de tu época de antropólogo. Mi época como psicólogo, yo era siempre tenía una inquietud muy vinculada al mundo social o al mundo crítico, digamos. ¿No? Era muy... mi gran profesor fue Eduardo Núñez, un profesor de filosofía, digamos. Él fue mi maestro y no era de psicología. Hablaba de fútbol, de otras cosas. Pero yo estudiaba en una escuela de psicología, que imagínatela en esos entonces, digamos, y que me di cuenta siempre de que la formación que ya hasta el día de hoy, no creo que podemos atribuirla solamente a unos directores que estaban afuera, no es no, sí, por supuesto. hasta el día de hoy, o sea, es parte de nuestra matriz universitaria, ¿no? Que seguramente cambió en un año, momento, pero yo tampoco creo tan nostálgicamente que todo cambió un día, digamos, ¿no? Y siempre voy a poner este ejemplo, me parece muy interesante porque ese día en la universidad las fuerzas policiales ingresaron al campo universitario. El rector autorizó día martes 21 de abril de 1986. Antes de la transición hacia los 80. A los 80. Y entraron vamos, a darte una fuerte, ¿no? Yo estaba protestando, ¿no? Y no estaba en clases, obviamente, ¿no? O sea, no eran las personas que no estaban por la calle. Y entonces fue muy fuerte porque nos vimos con que estaban adentro del campus. Lo de Serraza, el Serrano. Entonces yo en un momento veo, lo arrinconan y yo tengo la oportunidad y arranco como una cola de ratón, corriendo y me subo en la escalera, pero yo sin darme cuenta que estaba en mi propia facultad. Y cuando voy desesperado, con la cara roja, como todo así como es, con los ojos saltones, y veo una sala, te lo prometo, y entro y era mi sala de clases. Y estaban haciendo una clase de psicología social. De 30 alumnos habrían 10. Y el profesor fascinado, dice, yo entro, me voy para atrás, me meto al final del centro, rojo como un tomate, con las bombas lacrimógenas, y el profesor estaba explicando, lo miro, escucho, dice, entonces la distancia, según el experimento social que se hace en Estados Unidos, hay entre los negros y los blancos, en la fila del banco. Yo digo, en ese momento me pregunto, digo, ¿qué tiene que ver esta historia, digamos, que está contando este tipo de psicología social con lo que nos está pasando hoy? ¿Qué tengo que ver yo con el estudio de la psicología experimental de Estados Unidos? Un experimento en los años 60 que prueba la distancia entre el negro y el blanco en la fila del banco con una realidad que nos estalla entre las narices. Y yo creo que esa sensación, ese momento fue un momento epifánico, ese momento que te dice, bueno, esto no va para ninguna parte, o sea, lo que usted me está mostrando, lo que usted está formando, no es una casualidad. Esto no es casual. Esto no es un error suyo. No es que usted es un burro, no es que usted no, sino usted lo hace intencionalmente. Usted opta por no enseñarnos otras cosas. Cosas complicadas, cosas... Claro, o sea, cosas implicadas. Teníamos psicología latinoamericana, o sea, teníamos psicología latinoamericana que ya a los pocos tiempos matan a un gran psicólogo en Centroamérica, ¿no? O sea, y que el tipo se encargaba precisamente de decir, ¿por qué nosotros seguimos consumiendo teoría y nosotros no podemos producir teoría, ¿no? O sea, porque tenemos que leer manuales en inglés cuando tenemos... ¿Y tú crees que eso es muy importante? O sea, porque también te podría decir que los seres humanos no somos tan distintos biológicamente, que todos tenemos caries, morimos, etcétera. Bueno, no todos, pero que más o menos los problemas que tenemos son parecidos en todas partes del mundo, por lo tanto, desde Marco Aurelio hasta Freud nos pueden... Te lo digo, o sea, es que es una pregunta... yo sé que la respuesta es sí y no en parte, o sea, está a medio camino entre los extremos, pero... Sí. No, porque yo pienso de que
la formación no es solamente entregarle contenidos, digamos, al otro, digamos, en términos de contenido, no es solamente cómo vamos a dar cuenta de la realidad, sino que el proceso de dar cuenta de esa realidad tiene una afectación y un proceso de cambio, transformación de uno. Es decir, podemos llegar al mismo camino para decir que esto es una botella, ambos. Pero el camino que hemos recorrido significa que la densidad, el peso, ¿no?, el aplomo y la responsabilidad de las transformaciones éticas y políticas que ambos recorridos no son la misma. O sea, podemos llegar a ver la misma cosa, poder tener un consenso de que esto es así, pero probablemente recorriendo al mismo tiempo, pero por rutas distintas. Perdón que te interrumpa, pero que había habido una cosa de azar que te había llevado a ese mundo. Porque en ese momento, cuando salgo de la Universidad de Concepción, ya me vengo a Santiago y me puse a estudiar otra carrera. Yo tenía mucha pasión por el teatro. Todavía se puede ver, todavía. Sí, entonces había tenido una compañía de teatro en Concepción, y como estaba también tan desilusionado con la formación académica, de los fondos, pero me encontraba yo que, o sea, la verdad, las cosas que no sé por qué no sé por qué está claro, porque te cuento esta historia, ver un profesor poco ético, con poco cariño, poco cariñoso, porque tú tienes que tener un vínculo amoroso con las personas que estás formando. O sea, perdona. Un educador y un burócrata son antónimos absolutos y en la realidad coinciden demasiado. Sí, ¿me entiendes? Entonces creo que esa mezquindad, esa cosa, creo que, y además irresponsabilidad, porque tienes mucha responsabilidad en esto. A ti no te obligaron a meter un contenido, a meter otro contenido. No me cuentes el cuento, porque no había una persona revisándote lo que tú hablabas en sala. Entonces, es tu responsabilidad. Es más, ese mismo profesor publica un libro 15 años después y no incluye ninguno de los contenidos que en ese momento me parecían faltantes. O sea, era un tipo convencido de lo que estaba haciendo. O sea, entonces no seas malo, no te refugies. Bueno, entonces me voy de la universidad con una tristeza horrible de lo que me había pasado y feliz de lo que había logrado construir fuera de la universidad. O sea, fuera de mi sala. Invitamos a profesores de otros lugares, aprendimos, creamos grupos de trabajo, leíamos a Michel Foucault, grupos de estudio libre. Entonces, o sea, aquí vamos a construir un contrasaber, no nos vamos a quedar con estos saberes pasados, que no nos sirven para nada, digamos, ¿no? Dicho sea de paso, el activismo ya estaba. Entonces yo armé un grupo, venía llegando un director de Suecia, que había salido al exilio, ¿no? Y entonces lo fui a buscar y le dije, me lo golpeé la puerta, le digo, golpeado. Y dije, mire, queremos formar. O sea, que forma un grupo de teatro. Entonces, cuando terminé la historia, me vine a Santiago y me vine a estudiar teatro. Pero claro, el teatro, si no tenía entrada a la televisión, era muy difícil mantenerse en el teatro. Yo tenía tampoco un fenotipo que era característico, debería ser un secuestrador en la escena. Total, hubiera sido el malo de todas maneras. Picante del dedo, entonces no iba a triunfar, digamos, necesariamente en eso, ¿no? O sea, la escala también de reparto del dinero tocaba igual de proporcional a eso. Entonces, un día, caminando, eso es muy gracioso, ¿no? Pero bueno, así es la vida, ¿no? Esto es lo bonito de convertir. Es lo que yo quiero saber. ¿Cómo? Dame. Yo muerto por necesidades. No tengo cómo pagar esto, no tengo cómo pagar. Porque me había venido con un tremendo equipo de fotografía y fui desarmándolo y vendiéndolo poco a poco. El lente, el macro, y ya no me quedaba de vender, ya no tenía cómo subsistir, y había trabajado y se recibía muy poco dinero. Y entonces veo un letrero, un aviso, o sea, un afiche. ¿Dónde esto? Esto en el centro de Santiago, por el barrio Brasil, que decía concurso para investigadores jóvenes. Entonces postulamos, me encuentro con un amigo que vivía muy cerca mío, y me dice, oye, pues yo le cuento, le digo, mira, tengo esta idea. Yo hace mucho tiempo le vengo dando vuelta a esta cuestión de la parta base. Porque era sobre pobreza y modernización, una cosa así. Entonces habíamos dentro del perfil y estaba plata. Y había una beca que te daban plata y era hacer una investigación. Y él era profesor de métodos cualitativos, que era el ARCIS. Y entonces le dije, ¿por qué no nos aliamos? Yo conozco este mundo, yo ya lo he visto, lo conozco, tengo inquietud, y tú diseñamos el proyecto y lo ganamos. Y eso fue un año de trabajo en la San Gregorio, la población que se llama San Gregorio, la Malaquías Concha. Justamente en ese entonces yo todavía no manejaba las claves de trabajo de campo, porque venía la psicología, y fue mi primer trabajo más etnográfico, por decirlo de una manera, muy ingenuo todavía, donde abrazaba todavía la fenomenología. Entonces mi pregunta es, ¿qué sentido tiene la experiencia de estas personas? No más que eso, no tenía ninguna... La fenomenología del otro. Claro.
¿Cómo era la experiencia de la angustia? Una pregunta genuina. ¿Qué significa para ti? De la angustia, o sea, De la angustia. sí, de acuerdo, pero es que detrás de la angustia hay lo que lo provoca, lo que provoca, lo que lo... O sea, es todo es fenómeno cultural, o sea, ¿qué hay detrás? ¿Qué chucha pasa acá? Todo qué significado tiene, cómo construir, pero es principalmente pasado por la experiencia de los otros. Y ahí ya no paré más, no me salí nunca más del campo y fui aprendiendo mucho más. Yo no sabía nada de trabajo cualitativo en los básicos, nada. Pero como era inquieto, me quedaba, por ejemplo, con conocer a los chicos que consumía, conversar con ellos, pero todavía no entendía la complejidad y eso me permitió entender y desafiarme, decir, esto no basta con esto. No basta con esta primera aproximación, esto para mí no es la primera aproximación. Fue muy buena, curiosamente fue la única aproximación que había de ese tipo. Yo soy bastante crítico con ella ahora, digamos. Con la que tú hiciste, con el trabajo. Claro. Luego me gustó tanto lo que empecé a hacer que luego me fui, me gané otro estudio, me invitaron a otros profesores viejos de la Diego Portales y yo ahí asumí el trabajo de campo. Y el trabajo de campo era yo, la persona. Y allí yo jugué con mis propias claves, digamos, experimentales, ¿no? Me acerqué a los grupos, me quedé con los grupos. Al final del trabajo terminé invitándolos a mi casa, hicimos la celebración en mi casa, no me robaron nada, no pasó nada, los monstruos no son monstruos. A tus objetos de estudios. Los invité a casa, chupamos, pero o sea, bebimos, todo. Todas esas son definiciones como éticas súper importantes porque, o sea, una cosa es ver algo como un objeto de estudio, como un claro, y otra cosa es como una persona. Yo con Doro, por ejemplo, con Doro, yo no quería, se formamos una... Es que es lo normal, o sea, pero claro, las palabras son muy bruscas a veces, porque cuando uno dice un pastabacero, o cuando uno dice una puta, es una mujer. Generalmente una mamá y probablemente una buena mamá. Pero es que la vida no lo puede reducir al pastabacero, porque obviamente el angustiado tiene una vida que desborda. Se estaba con ellos a las 3 de la tarde. Entonces allí empiezo a ver por primera vez qué es lo que es la bola, digamos, y la pasta. Entonces empiezo a trabajar con mamá, con papá, con todo, digamos, ¿no? Pero mi eje articulador eran los cabros. Entonces llegaba yo, compraba una chela, me quedaba toda la tarde, todo el día, toda la noche, con ellos, en una pieza de 2x2, escuchando con los afiches ahí, pegados, escuchando a pata pelada todo el día, porque caminé a pata pelada, y con la sombra, que te regalo, la sombra es 1 metro, porque no hay árboles, no hay zona verde, es que no hay nada, digamos. Entonces, ya sería un mundo donde todos teníamos que estar arriba de la micro de la modernidad, todos tenemos que subirnos al discurso triunfalista, todos tenemos. Mis amigos, por ejemplo, ufanan de no tener tiempo, no estoy súper ocupado. Claro. Se venía un mundo donde la productividad era bien valorada, donde el éxito era bien valorado, y tú... Sí, la economía estaba pero al galope. Y uno empieza a entender que lo que tú partiste cuando partimos conversando, somos una heterogeneidad, ¿no? Hay tiempos somos una simultaneidad de tiempos, o sea, vivimos una simultaneidad de tiempos porque ese Chile que yo veía ahí no tenía nada que ver con el Chile que yo había vivido en la universidad, con el Chile que veía en la televisión. O sea, era un Chile que estaba suspendido en el tiempo. O sea, era como no haber salido de los 70. O sea, Y así es 5 kilómetros del lugar donde estamos hoy día. Claro, ahora, al principio. Ahí terminaba el paradero de las micros. Ahí, lo último, ahí paraba. Era un canal. No había más, ¿no? Y tú veías como la cumbia sonaba por acá, en las radios fuertes, pero no había ninguna estructura, como un poquito. Muchos van y vienen, van a la cárcel, vienen, no sé. ¿Cómo te trataban? ¿Doctor, tío, profe, o Coco, Mauro? Allí sí. ¿Cómo te presentabas tú? Porque no, si te presentabas como el doctor Sepúlveda. Claro, uno tiene que ir aprendiendo, digamos, tal cosa, eso que se llama, como alguien dice, tiene campo, tiene recorrido. No hay una fórmula, ¿no es cierto? Porque es contingencia también. Pero no tratabas, por ejemplo, de vestirte de una manera tal que no provocara rechazo, sospecha. Porque hay algo que te viste también muy bien, que es el color de la piel también, ¿no? O sea, la negritud. O sea, tú hubieras sido rubio de ojos azules, tú decías no podía hacer la pega. O sea, hubiese sido otro camino, otra cosa mucho más difícil. Te voy a contar, yo fui de curioso, me acuerdo, a muchas de las marchas del estallido social, a las del segundo, y varias veces me dijeron,
¿Y tú qué haces acá? Tal cual. Y yo pensaba que pasaba piola. Pero es que la racialización es brutal, claro. O sea, de hecho, todo lo que a mí me pareció en un momento mis limitaciones, en un momento se convirtieron en mis fortalezas. O sea, le encontré, invertí lo que siempre me había en mi historia de infancia, ¿no? De paisano, indio, lo que sea, lo convertí en un lugar también de proximidad. Yo creo que eso se nota, se huele, digamos. Me decía profesor alguno. O sea, no había, pero había una complicidad ética en el sentido, yo digo, de piel, de origen, se huele, pero al mismo tiempo política, porque yo sabía que yo no era una persona que venía No era un sapo, no era el turista gringo que va al zoológico, a las favelas de Brasil y se saca una... otra historia. Porque está vigile, porque ahí también ves la fragilidad del edificio que tú has construido, ¿no? Yo paralelamente, después de que termino esto, encuentro un nicho después que termino en la zona sur, en la zona norte, dije, tengo que seguir trabajando. No tenía proyecto, entonces empecé a hacer algo por mí, digamos, por mi cuenta. Autofinanciado. Motivación. Me empecé a ir a una zona que se llamaba San Camilo. San Camilo, acá, atrás de la Universidad Católica, pero ahí lo demolieron. Pasaban otras cosas. Pasaba de todo, de todo ahí sí. Porque era una zona de prostitución, comercio sexual, era una zona de travestis, y había bastante cités, bastante, todo eso lo demolieron posteriormente, políticas de la demolición. Y encontré un nicho. Entonces empecé a juntarme ahí y me pasarme la madrugada hasta las 5 o 6 de la mañana, amanecía, todo el cuento, entonces se juntaba una peña de personas que yo ya me conocía. No, yo pienso que es distinto, es decir, estar en ese lugar a las 5 de la mañana y te pilla a alguien, no estoy investigando, pues trabajando. De hecho, me lanzaron la historia, pero pero estoy allí, yo ya había agarrado toda la confianza, yo usaba lentes, siempre he usado lentes. Y no sé por ese entonces tenía esto, por eso usaban unos lentes más de patita de metal, ¿no? Y entonces, no sé por qué se me dio ir sin lente a ese trabajo de campo. No usaba los lentes. Y lo veía bien, no sé. Veía bien, pero estaba tan ciego. Ahora ya no veo. Entonces, pero un día estamos en un círculo conversando y de repente... Como es que me gustaron, fíjate, no veo un carajo, pero son estilosos, bueno, te voy a pedir el dato después, pero bueno. Tiene su rollo. Y estábamos ahí conversando te estoy hablando sin que me la mañana. Conversaron no sé qué cosas, yo no me acuerdo, pero había como un círculo en una mampaga de una casa, bueno, semi oculto. Y yo estaba muy confiado y de repente un tipo me dice, oye, se te nota la marca la gorra, me dice. Y yo digo, aquí se desplomó todo, no sé, yo venía allí como con toda la yata, los quería, yo ya me sentaba, esto era en mi casa, y se nota la marca la gorra, y me morre frío. Y digo, aquí sopló alguien no porque fuera, pero si no, ¿cómo le despliegue? Y yo le digo, le empiezo a decir, vete ahí. Y sale un tipo y le dice, ¿qué es lo que te pasa, weón? No, pero salgo mucho a defenderte. No, me puso lo que se llama la fianza. ¿Qué? No sé lo que es eso. La fianza es que te dicen, yo te avalo. Mira. Bueno, al tipo le faltaba un brazo. ¿Ya? El que me avaló. Un lindo tipo. Siempre me parecía curioso que tenía el brazo, no tenía la prótesis, nada, tenía el brazo acá. Y esa noche, esto era como a las 4:30 de la mañana, entonces el tipo me avaló, todo el cuento, y me fui con él a seguir, me dijo, yo le te agradecí, y cuando ese grupo se desarma, le digo, te agradezco mucho, vamos a puta, si te caché que es país nervioso, me dice, mira, pues nos vamos a juntar con unos locos, y nos fuimos para la zona norte, yo agradeciéndole para Huechurá, para atrás, y había como una fogata, que estaba a las 6:30 de la mañana, 7 de la mañana, y yo ya seguí con él porque era como mi salvador, claro. Y era como el perro chico que caminaba al lado de él. Y el tipo me iba enseñando cosas, hablándome todas las cosas. Y después yo le dije, oye, ¿por qué no nos vamos a mi casa a comer algo? Yo vivía con una amiga que cuando llego con mi salvador, eran unos estados que digamos, sé que no eran deplorables, quedaron, pero sí como salieron corriendo. ¿Qué le pasó? Se los trastornó a este tipo, ya nos trae. Y entonces, bueno, embolsamos, tomamos una cerveza y este tipo le dijo, oye, puta, sigamos. A mí me interesa no moverme acá, no tener miedo y quiero seguir trabajando acá. No quiero que me corran así como me pretendieron correr. Ese tipo me dice, hagamos un trato.
Yo te protejo, yo te llevo para todos lados, voy a ser tu tipo que te protege, te presento, te va a tu cuento. Y era un tipo con cierta jineta y autoridad en el barrio. Era una persona que le habían volado el brazo con un escopetazo por enfrentamientos con pendencieros, digamos. Es un tipo con medalla, digamos. ¿No? Pero dice, yo te pido algo, que tú me lleves a conocer. Y no, no se puede creer. Entonces hicimos un trueque y yo lo llevaba a los lugares donde él no podía llegar y él me llevaba a los lugares donde, comillas, yo podía llegar, no podía llegar. Me protegía y yo lo cuidaba. Entonces yo lo sacaba de paseo, fines de semana conmigo, a los pubs, a las mesas, O sea, lo llevaba a chupar a las lanzas, tampoco a nada. Claro, tampoco a Costanera Center o a la autocostanera. La vida social del ocio, el ocio de una persona que vive para acá y el ocio que él está muriendo. Bueno, fue una experiencia porque le aburrió absolutamente mi ocio, lo encontró horrorosamente fome y se encontró muy mal mirado, sin duda. Se encontró y dijo, no dio para más y yo seguí. Y luego lo dejé de ver, porque ya me porque seguramente esto lo hice un tiempo, como 8 meses, y luego lo dejé ver y me encontré con él un día que fui a comer a Mercado Central y el tipo estaba con prótesis, estaba muy grande y nos abrazaba y todo un momento, me reconoció y me dijo, mira, me estoy saliendo de todo, me salí de todo, estaba bastante más robusto y me encantó. Ese tipo de cosas, lo que te cuento esta historia, tío, tal vez lo que te quiero decir es la fragilidad, lo que empieza a gustarte este mundo, de entender este mundo, de comprender este mundo, y al mismo tiempo aparece como con una brutalidad. La historia que cuentas es muy bonita por ese desconocimiento recíproco, porque también está la fragilidad de la dueña de casas, del millonario que toma benzodiazepinas de la mañana a la noche, que tiene que hacerse tratamientos violentos que ha estado son fragilidades cruzadas que uno probablemente o mucha gente no sabe dónde están, porque la gente no las anda exhibiendo y no están tan problematizadas como el pastabacero. Claro, pero yo comparto, porque hay algo que de pronto se desnuda, ¿no? Y aparece la carne afectiva, pero al mismo tiempo con la marca, ¿no? La herida profunda de lo que es vivir en una sociedad profundamente segmentada, profundamente dividida, donde una ciudad se compuso, donde allá están afuera, en la conurbación se encuentran ustedes y en el centro estamos nosotros. Mira, o sea que la semana pasada conversaba de eso con Cristian Izquierdo, un arquitecto, y le preguntaba a propósito, porque yo siempre he tenido esta como obsesión de la atomización, de que vivimos en muy distintos Santiago con la experiencia, y me decía, no hay nada que hacer. O sea, me dijo, tratemos de controlar los daños, tratemos de hacer las cosas mejores, pero ya esta idea de que vamos a tener un Santiago homogéneo, donde todos nos entendamos y conozcamos, no fue. Y allá ya se casó, claro, se enamoró, es parte de la fantasía. Y me pegó como una cierta ubicada. Yo estoy completamente de acuerdo con él. Tiene que ver cómo la experiencia está situada. Se sitúa, tiene materialidad, tiene lugar, tiene olor, tiene color, tiene estructura, tiene infraestructura. Te lo pregunto de otra manera. Yo una pregunta desafiante, o sea, con respeto, como dice Julio César. Sí. ¿Y el trabajo que tú estabas haciendo no se podía hacer con encuestas? ¿No se podía hacer hoy día te dirían, con análisis de datos, con inteligencia artificial? O sea, ¿cuál es la necesidad? Sí. ¿Cómo tú le justificas a un decano hoy día que quieres ir a meterte en una cosa así? Bueno, hoy día, a esta altura de la vida, tiene una explicación muy sencilla, ¿no? En el sentido también para que las instituciones públicas entiendan, digamos, el lugar que tiene, y aún así todavía nos cuesta mucho, pero hay poblaciones que no se pueden acceder por otros métodos de investigación, solamente por decirlo en términos metodológicos. Lo que llamamos en metodología se llaman poblaciones ocultas, ¿no? O poblaciones inaccesibles. Por distintas razones, porque se mueve principalmente en el límite de la legalidad. Población sexual, ¿no? Pequeño robo, pequeño delito, y los consumidores de drogas. Estas poblaciones son poblaciones o migrantes, digamos, situación ilegal, que no van a acceder, no se van a permitir, no son cotejables, pero porque en bases de datos, no figuran en bases de datos, digamos, que te las proporciona fácilmente el INE, por un lado, pero no van a acceder a contestarte porque están en el mundo, digamos, de la desconfianza, o sea,
El que yo te cueste una encuesta, estás loco, digamos, no pasa nada. No sé, es mentira, claro. Claro, no vale a confiar, pero si estas poblaciones sí son importantes poder, digamos, tener conocimiento sobre ello, poder caracterizar, porque son poblaciones que a veces se convierten en alta prioridad. ¿Alta prioridad por qué? Porque pueden ser difusores, digamos, de algunas cosas. Como fue en alguna época el VIH y la calle San Camilo, particularmente. Exactamente, entonces pueden llegar a ser por eso. Una cosa es entender la experiencia, pensando que la experiencia es la traducción de una vivencia que hace un individuo, yo. Y otra cosa es entender de que cuando hablamos de la experiencia, es hablar de la política de la experiencia, es decir, cómo yo leo la experiencia, en función de mis restricciones que tengo materiales. Es decir, que el consumo, la experiencia de la pasta base de cocaína, significa esto otro, es distinto, digamos, dependiendo de las condiciones de posibilidad para que yo lea mi experiencia, para poder entender mi experiencia. Lo digo de una manera muy, muy distinta, para decirlo de una manera. Hay condiciones donde la significación que yo le otorgo a mis prácticas, por ejemplo, excluye todo el relato del placer. No hay placer. Entonces, tú estudias, encuestas a una persona, o entrevistas, o mejor dicho, a una persona que es usuaria de pasta base de cocaína, la traes acá, seguramente lo que te va a decir es que es una porquería, es un vicio legil, es una pérdida, es el dolor. O sea, te va a contar el relato, ¿no es cierto?, que él cree que tú quieres escuchar para ser aceptado. Porque esto se llama, digamos, ¿habla el subalterno o no habla el subalterno? No se trata solamente de que el traductor del subalterno transforme el relato del subalterno, ¿no? Sino que no hay condiciones de posibilidad para que ese subalterno hable. ¿Has visto alguna vez en televisión, has visto alguna vez un documental, has visto alguna vez una canción que sea afirmativa del consumo de pasta base de cocaína? ¿Has visto a alguien en televisión que diga, mire, yo soy usuario de pasta base de cocaína? No, y que eso te iba a preguntar, porque sí he escuchado canciones de hoy día tienen que ver con la narcocultura y qué sé yo, y se habla del tusi, la marihuana, el tequila. O sea, esa es una cosa, es algo cultural, es algo que está asociado al producto mismo. No. O sea, el pasta basero es alguien que quiere dejar de ser pasta basero, pues yo conozco fumadores de tabaco, y a todo esto me reía a propósito, tú me decías, la multiplicidad de cosas a las que uno que ha sido fumador de tabaco es adicto, y es jugar con las manos, a la ceniza, al encendedor. Pero son un montón de gestos que van mucho más allá del el crepitar, toda esa descripción que tú hacías, o incluso la cierta angustia. O sea, el tabaco tiene una cosa diabólica, que es que uno se fuma el otro cigarro para calmar la ansiedad que te está provocando la tranquilidad que te dejó el cigarro anterior. Y uno mide la cajetilla, la toca, la peta. Mi pregunta siempre fue decir, ¿por qué me encuentro con personas que, salvo que yo me implique con ellos en una deriva afectiva, puedo leer el placer, puedo ver el placer, puedo verlo? Pero si yo llego hasta la primera entrada, lo que voy a ver, esto ya lo explicaba Goffman, ¿no?, la dramaturgia, todo el cuento, pero vaya de eso. Porque hay algo que tiene que ver con lo que se llama la relación interactiva, ¿no? Hay algo que tiene que ver con eso, pero hay algo que es más estructural. Y aquí yo creo hacer una tesis que vuelvo a Foucault, vuelvo a la biopolítica, etc. Creo que la pasta base fue un fenómeno histórico. ¿Por qué dice fue? ¿Se acabó la pasta base? Fue como el neopreno se acabó, ¿no? Se acabó el problema de la pasta base, en el sentido del problema público, porque nadie se hace cargo de que esas mismas personas que consumieron en esos años que yo conocí son consumidores crónicos. De pasta base siempre. Claro, o sea, pero como jóvenes, ya no son jóvenes, son adultos crónicos. Y yo digo, bueno, probablemente, ¿dónde los voy a encontrar? En las unidades de tuberculosis, digamos. Ya no es casualidad por los pulmones. O sea, el consumo de pasta base significa densificar el espacio y la transmisión de la bacteria a través de un espacio hacinado. Por ejemplo, se fuma dentro de un auto, se pipea dentro de un auto, se consume dentro de una pieza, hay lugares para fumar pasta, y esos son lugares encerrados. Y por lo tanto, la tuberculosis también tiene que ver con condicionantes ambientales, digamos, ¿no? Con determinantes ambientales. Y los determinantes ambientales son hacinamiento y pobreza, digamos. La tuberculosis es una probabilidad. Y estos espacios, estamos hablando de espacios de pobreza y hacinamiento. Miren los datos en Chile, son asombrosos. De crecimiento. Estamos impresionante. De epidemia. O sea, yo sí lo he visto, pero... Sí, no, es brutal. Siempre he soñado con esto, con hacer una etnografía en unidades de tuberculosos, digamos. Porque creo que me voy a encontrar con muchas sorpresas. Con gente conocida, así con... Y una pregunta que yo me hacía continuamente es, ¿por qué no hablamos del placer? ¿Por qué no hablamos de esto?
En Chile, el pastabacero significó, a mi juicio, y así se construyó también social, política y culturalmente, se construyó como el caído, digamos, de la caída máxima. Eso. Perdedor. Eso. O sea, si hay un huevón Lo último. lo último. Por eso que está la pastabas en la mierda, en la basura. Y el tipo que se fuma esto también, pues, weón, es perdedor, no trabaja, no hace nada, está perdido. O sea, No es la pastillita de la fiesta electrónica del barrio alto. no vamos a normalizar la pastilla hipócrita, jamás, pero sí normalizamos el consumo de drogas sintéticas, ¿no? Porque decimos, bueno, a fin de cuentas, este tipo se lo mete el fin de semana, y en la semana funciona, está a las 9 de la mañana en la empresa, pero un pastabacero. Esa construcción que se hizo de la otra edad fue radical, ¿ah? Es radical, digamos. Y en esa... Pero el pastabacero funcional. Hay, pues, pero nadie lo investiga, digamos. ¿Quién investigó? O sea, yo dirigí una tesis en México de crack integrado socialmente, sin ningún problema. La gente que es consumidora de crack, ahí son Mayo Domínguez, que trabaja en el Instituto de Psiquiatría Mexicano, se hizo su tesis doctoral, y nos dimos cuenta de que, efectivamente, entonces, lo que quiero decir, para terminar una tesis que a mí me parece que es muy importante, no podemos separar lo que dicen los pastabaceros, cómo narran su experiencia por las condiciones de narración, ¿no?, de lo que hemos dicho, construido acerca de su lugar. Es decir, ellos son esencialmente caídos, apalabrados, adictos, el cuerpo se lo pide. Es narrativamente una ficción muy importante en la construcción de este país. ¿Por qué? Porque mientras construíamos esta narración a través de la falla biográfica, porque a fin de cuentas el pastero era un tipo que no tuvo la voluntad, no tuvo eso, y tuvo la mala fortuna de cortarse con una droga ultra dañina, entonces explicamos el conjunto de un fenómeno brutal histórico, que es una juventud que queda fuera de toda posibilidad de integración social, al modelo de servicio, al cambio de una economía de corte industrial a una economía del servicio, donde las habilidades del cuerpo, hasta el biotipo, estamos hablando de un grupo de juventud en la misma crisis, paralelamente, que sucede con la heroína, ¿no es cierto?, en España, en los países del sur europeo, y en la misma crisis que podemos, similares elementos estructurales se dan en la crisis del crack. Estamos hablando de una población excedental, donde el gobierno de esa población es un excedente. ¿Cómo gobierna? Porque esos jóvenes, biotípicamente, fenotípicamente, etcétera, y por formación, o sea, por capitales que no podían transitar a ser vendedores de Falabella, no podían transitar a ser las personas que vendían financieras Atlas, no podían transitar, porque no cuadraban, no tenían eso, no tenían el equipamiento, ¿no?, biotipo corporal. Eso, ¿qué hacías con estas personas? ¿Qué hacías con esta cantidad de jóvenes? En España, los consumidores de heroína, que es la crisis también que afecta a toda la zona mapeadamente. O sea, si yo voy a un mapa, por ejemplo en Madrid, voy a las zonas que eran industriales, producto de la desindustrialización, toda esa población que iba a seguir la cadena de los padres, ¿no?, que han votado. Y son los que mueren, o sea, 1.600 jóvenes morían al año en España por sobredosis de heroína. Ahora, esos 1.600, ¿cómo se distribuyen? Se distribuyen. Toma el mapa de Madrid y vas a ver concentraciones en todos los territorios que eran industriales. ¿Cuánta gente teníamos de pasta base de cocaína en la región metropolitana? Vamos a distribuirlo en el mapa. Pero eso pertenece a las zonas que fueron completamente desalojadas de los procesos de industrialización. O sea, te coinciden. Acá hay un tema que sería interesante mientras nos narramos como fallas biográficas, ¿no? Yo no quiero seguir responsabilizando solamente al joven por su caída o responsabilizándolo por su fracaso, por su pérdida. Mientras la mamá los busca, el tipo lo amarran, el tipo, o sea, mientras vivan eso, no hay problema porque, perdóname, se autogestionan. Exacto. Como los pobres, como la gente en los campos. Vivimos una pandemia con una caja de alimentos. Bueno, pues lo reinventamos, ¿no? Golpeando en la capacidad de la gente. Al máximo como un experimento continuo. Aún así, yo le podría llamar los experimentos del desamparo. Es tan bello esto, y esto es lo más bello, ¿no? Por eso a uno le gusta seguir también ahí, porque, bueno, soy teratólogo, pero no me interesa la muerte, digamos, no soy ahí
sepulturero, digamos, ¿no? Me interesa precisamente la vida en esas condiciones, porque pese a esa situación que es desamparo, te encuentras con temas de afirmación, temas de sonrisa. Imagino Pasarla chancho también. O sea, momentos luminosos, gestos nobles, maravilla. personas generosas. Pero que sacáis, No te lo entiendo ¿cómo le absolutamente. mete la vida? Te dicen, o sea, bueno, pues eso no queda más, pues, no sé qué crees. Pero sí es cierto que me hubiese gustado mucho más, digamos, que fue ya mi experiencia por la heroína, digamos, con los yonkis, digamos, en España. ¿Las que estuviste trabajando en ese grupo? Sí. Trabajé muchos años con ellos porque trabajé en dos grupos en España. O sea, efectivamente has trabajado todos los modos, por todas las basuras, experto. Y bueno, con los yonkis es mucho más interesante en el sentido de que, por ejemplo, promovimos, digo porque en la organización donde yo trabajaba, la organización de los, por ejemplo, ellos crearon, ¿no? Pero con nuestra ayuda, la asociación APDO, que se llama Asociación de Pacientes Dependientes de Opiáceos. O sea, los movimos también para eso. O sea, yo creo que para allá va la historia, ¿no? Para allá, hoy día, si pudiera hacerlo, lo haría allí, porque creo que precisamente estos saberes, subalternizados al mismo tiempo, hay formas, digamos, de anular políticamente también. O sea, siempre cuando tú te miras al otro y lo victimiza, hipervictimiza y lo ves solamente como un efecto, un producto, digamos, son las izquierdas que también ayudan a estas ideas, digamos, de que son efectos, digamos, de las estructuras, la maldad, el estructuralismo, el capitalismo, no ven precisamente la posibilidad, ¿no?, de activar políticamente ese mismo lugar. Ese lugar que está en la precariedad máxima, no le ven ni una posibilidad de que sirva como actor político. De hecho, yo pensé que no había paz. No sé, si uno siempre se escucha por aquí y por allá, pero Se mantiene el mismo porcentaje, prevalencia sube muy poquito, o sea, se mantiene, digamos, porque yo creo que esa población es crónica, y hay muy poco, digamos, que se suma al consumo de pasta, muy pocos nuevos casos, quizás es menos que antes, pero se mantiene la población. Pero claro, para cerrar un poco esta historia, ¿no?, decirte que creo que esta construcción, ¿no?, que de alguna manera hemos hecho del pastabacero como el caído, como la derrota, ¿no? Es como un mega relato, digamos, que uno puede construir de un país que se construía a propósito del gato pardo, del jaguar, digamos, ¿no? Del jaguar chileno, ¿no? Que es muy propio de los 90, es muy propio de la transición política, es muy propio, digamos, de un país que intenta, para mí siempre ha sido como mirar como la LEF, ¿no? Mirar desde un lugar donde veo muchas otras cosas, mirar de estudiar enfermero con el consumo de pasta base, ves un país también, ¿no? O sea, ves la construcción también de estas relaciones de construir identidades, alteridades, ¿no? Y déjame llevarte a otro tema porque me quedan y me vas a tener que prometer una conversación íntegra. Bueno, hemos empezado a hablar de muchas cosas, pero nos quedamos en la pasta, claro. es claro, no, pero ni siquiera en la pasta, porque te hubiera querido preguntar más de tu experiencia personal. O sea, eso es muy guau. Últimamente yo sé que tú has estado investigando un tema que ya no es tan marginal, que ocurre mucho más que lo que la gente se atreve a reconocer, que básicamente es el uso de drogas recreativas con fines de incrementar el placer sexual. Sí. Todo claro. ¿Ah? Me fui al otro. Que efectivamente es más clase alta, que hace más... pero además es un tema muy masivo, y no estoy hablando de la marihuana, ni estoy hablando del Viagra, estoy hablando de pinchazo. Sí. Está pasando en todas partes del mundo. Sí. Hay una cosa tan brutalmente humana de querer salir de lo profano, de querer tocar, o sea, de tener un momento de magia, de placer, algo que te saque del día a día, del aburrimiento, que lo puedes lograr con deporte, con disciplina, con cetosis. Yo he estado haciendo experimentos en el tema de la dietética, pero me doy cuenta que es lo que une todo esto. Es que quiero lo divino, quiero una experiencia lumínica. Sí. Yo empecé la droga sintética, llegué a España a trabajar con los colectivos, que también le agradezco mucho. Trabajé en IGIA, trabajé también con el colectivo Energy Control y trabajé mucho con las drogas recreativas. Probablemente mi agotamiento personal, ¿no?, necesitaba un espacio también un poco más... venía a trabajar pasta base, junkies y me fui poco a poco, yo creo que también para cambiar de escenario, a las drogas recreativas.
Y entonces entré al mundo de la fiesta electrónica, todo el cuento. ¿Eso qué años? Eso fue, empecé yo en el año 2001. Empecé tardíamente también porque ya tenía un par de años, pero llegué justamente en la emergencia de un fenómeno que eran las raves, digamos, los movimientos más rimberos en España. Entonces conocí a Sid, su nombre era Sid, por Sid Vicious. No, aquí no. Entonces, no tenía, le faltaba, digamos, la parte de izquierda de la dictadura, ¿no? No. Entonces, en un momento ya no aguanté la gana de decirle, pero sí, ¿qué te pasó? ¿No? Y me dice, bueno, es que me mareé, me dice, estaba tan colocado, esperando el metro, y que me fui de bruces, me pegué los fierros todos, y me volé toda la parte de esto. Pero me dice, tú me ves así, me dice, pero yo tenía mi placa, me dice. ¿Pero y qué pasó entonces? No, me dice, pues duermo un cajero. Duermo un cajero, me dice, entonces yo llego a mi cajero, pongo mis cosas, ¿no? Y entonces puse mi vasito de agua, me pasé mi placa, me la puse. Y el día siguiente desperté y me la habían robado. Ese tú dices, coño, pero ¿cómo? ¿Qué hiciste? O sea, ¿qué hiciste? O sea, ¿cómo alguien le puede...? O sea, la calle te expone. Te puedo interrumpir. Acuérdate de la respuesta, pero déjame decirte una pequeña interrupción porque Energy Control, tú la mencionaste, me vino a la cabeza, quiero contarte dos experiencias que me parecen dignas de ser contadas, por eso te interrumpo. La primera es haber ido a esa época que alguien me dijo que existían las fiestas electrónicas y había un puesto de Energy Control donde habían 300 tipos de pastillas distintas. Frankenstein, el Tesla, no era el Tesla en ese momento, pero eran... y te decían, ojo, esta azul que tiene tal signo, el de Stein, claro. Y te decía, a ver, no la tome porque tiene otra cosa y que si usted la toma, probablemente va a terminar siendo violada. Sí. Esta no va a terminar siendo violada, pero probablemente o anula los efectos de los anticonceptivos. Entonces, no es una cosa menor tener información. Y la campaña era Just Say No, como lo que se lo comentaba a Claudio Venegas, no como con K, como yo, o sea, esto de simplemente di no está funcionando, es como la propuesta del celibato hasta el matrimonio, no estaba funcionando para prevenir los embarazos adolescentes. Pues respuesta muy importante, porque allá nos vamos al tema de la reducción de riesgos y daños, pero fue muy importante porque lo voy a ligar finalmente con el tema del chemsex, para explicarte algunas de las cosas de la experiencia. Pero es muy importante lo que tú me estás contando, porque cuando ya no... Hay un tema que tiene que ver con el daño, ¿no es cierto? Que en el daño, por ejemplo, la población de pasta base, yonki y todo. Pero hay un tema también que tiene que ver con el riesgo, digamos, con gestionar un poco la probabilidad de cosas que eventualmente te puedan comer. O sea, el daño está, ¿no es cierto? El daño tiene y te requiere reparación. Y el riesgo es una dimensión distinta, porque precisamente es adelantarse a la probabilidad de que tengas un efecto dañino. Uh-huh. Y eso, en Chile estamos bastante lejos de eso. Pero en España yo entré a Energy Control al año que se había formado, ¿no? Entonces soy de los veteranos de viejo también, en mi edad, éramos en ese entonces, y todos estos eran 12 personas que éramos más que eso, pues ya hoy día es una cosa ya internacional. Y había algo que era importante porque lo que estábamos observando era que en todas las fiestas, pues, era obvio que había mucho consumo. O sea, obvio. O sea, nadie va a bailar, o sea, es parte, o sea, se había normalizado porque había mucha producción de éxtasis en ese momento, que era el momento del apogeo del éxtasis. Pero otras cosas más vinieron después, ¿no? La vitamina, otras cosas más. Pero en ese entonces el éxtasis, digamos, lo que... Y en eso entonces lo que encontrábamos era que, obviamente, no había éxtasis en rigor, digamos. Todos querían ser éxtasis, o todos se vendían como éxtasis, en el fondo. Ahí no era. No, mucha sustancia. O sea, de hecho, por ejemplo, en el Sonar, el festival de música electrónica en Barcelona, nosotros poníamos un stand de este tamaño, uh-huh, ¿no? de este estudio. Y nos encontramos hasta medicamentos que por el hecho de tener un logo, o sea, un troquelado, se vendían en la puerta como éxtasis. O sea, nos encontramos con medicamentos directamente, no tenían nada, pero nada que ver. Entonces también poníamos todos los letreros a alertarlos. No podíamos exponer a nuestros pares, digamos, a la suerte. O sea, podíamos minimizar un poco el factor azar marcara nuestra experiencia, incluso pudiéramos, digamos, tener
Déjame contarte la otra experiencia con el Energy Control que pasó como abogado, con una familia. Sí. Estaba con uno de los miembros de su familia con problemas y me pide algún tipo de asesoría y me dice, ¿qué es esto que está consumiendo? Yo también en mi ingenuidad diciendo, yo no lo sé, mandémoslo a analizar. Y dije, en Chile lo mando a analizar y me meten preso por traficantes. ¿Sí? O sea, no me lo dejen ni siquiera en mi casa. Esto, porque es un problema que tenemos en Chile. O sea, la gente no puede saber. No. O sea, es un tabú. O sea, esas cosas es preferible mantener en la sombra. Y lo mando a Energy Control con las instrucciones de la página, de un sobre cerrado, etcétera, etcétera. Elija un número, manda un correo, etcétera. Le pedí a la misma familia que lo hiciera, porque yo estaba paranoico. No dije, no quiero meterme en problemas. Pero la respuesta fue 40% cocaína, o era lo que estaban vendiendo, 40% cocaína, 14%, o sea, 40% cafeína, 14% de cocaína, el resto levimaisol. ¿Qué es eso, weón? Puta, y esa es la gran complicación que tenemos. Que es un tema que... Y otras cochinadas, pero ese era el levimaisol. Ay, ¿cómo se dice? Perdón, no puedo decirlo. Levimaisol. ¿Ya? Levimaisol, sí. Ya, vale, esa palabra me cuesta decirla. Es un antiparasitario. Pero mira la cosa, mira lo grave que es, ¿eh? Porque suena como, bueno, pues un antiparasitario le metimos, ay, veneno de rata. No, es un antiparasitario. Lo que pasa es que tiene un efecto, da el uso, la presencia crónica que tiene, o sea, de larga duración, mediana duración, en el tiempo que tiene en la cocaína, produce una inmunodepresión. Entonces, siempre tú te voy a ver con que la gente que consume mucha cocaína tiene mucho granito, se aparece más... Te puedo demostrar que estoy limpio, o sea... Pero yo pensé, pero eso me vieran, ya. No. Entonces te produce... Pero claro... ¿Y por qué lo mezclan con eso y no con harina? Porque te sube. Produce un claro, o sea, toda claro, acá hay un tema muy importante. Que siempre las adulteraciones tienen que cumplir con cierto parámetro. Ahora, no vean lo de la... No, no le debe meter aquí... Es un negocio pedir pensado. Porque tiene que subirte, tiene que colocarte. O sea, ¿por qué la cafeína? O sea, de hecho, por ejemplo... Claro, no, cafeína me hacía sentido. Claro, pero la visón sube. O sea, contribuye al efecto, digamos, de... Algunos, por ejemplo, tienen efectos variados. Algunos adulterantes te pueden, por ejemplo, tienen... Anestésico. Te duerme, dice, bueno, tenía también lidocaína, tenía. Claro, entonces tiene anestésico, tiene efectos estimulantes, pues. O sea, cuando están presentes se estimulan. Entonces no son, porque no le podrían meter benzo. Si le metierais benzo, no va a tener producto. El producto siempre tiene que estar contribuyendo al efecto, digamos. No puede anular el efecto ni neutralizarlo para rentabilizarlo. Pero el problema es que ¿qué importa el que sea inmunodepresor, pues? Si total estimula, digamos, o sea, el negocio, el negocio, ¿me entiendes? Punto, porque acá tenemos que ver, digamos, que lo que mueve las drogas son mercancías. Plata, obvio. Contame. Sí, y se mueven en el orden de ¿qué te importa que yo te venda algo que dice Adidas cuando es falsificado? Pues. Ya estamos muy random, pero a propósito de las Adidas, ¿has escuchado algo del LSD chino? Sí. El LSD chino le dicen... A propósito, o sea, que básicamente yo para conversar contigo estuve... Después te voy a preguntar del chemsex. Vamos primero el LSD chino, después te pregunto chemsex. Entonces, lo que va a pasar acá con el... Generalmente, primero, ¿qué es el LSD chino? Apenas sé lo que es el LSD, no sé. Le dicen trip chino, le dicen cartón chino... Porque lo que va a pasar es que hay un periodo donde uno de los principales precursores químicos de las sustancias del trip que nosotros conocemos, las drogas se llaman por distintas maneras, ¿no? por la vía de uso, etc. Pero acá es porque el cartón, ¿no es cierto? El cartoncito típico, que es con el secante, ¿no? Entonces nosotros conocemos un ácido generalmente por el papel grande, cortadito, ¿no es cierto? Que viene y tú vas sacando un cartón. Una estampilla, sí, la estampilla. La figura grande, tú tienes ahí como estampillitas, como decía la verdad mía. Estampillitas, como la idea, para que la gente lo sepa, es como tener un puzzle. Cada cuadradito son... Pero cada una es equivalente, o sea, son pero ojo, porque si yo tengo una figura, por ejemplo, en la cordillera de los Andes, puedo traerla acá y hacer cuadraditos que te van a tocar más azules, más blancos. Entonces, lo que dicen es que depende del tipo de figura que tú utilices, puede absorber de manera distinta. Entonces, pero bueno, volvamos al cartoncito.
Entonces el cartoncito se vendía como LCD, ¿no es cierto? Que es el famoso LCD. Pero en el mercado internacional... ¿Es un consumo muy masivo en Chile? No, pero es un consumo bastante más experimental. En Chile se consume harto. Se tiene tasas de prevalencia más altas que en otros países, incluso en América Latina. Colombia y Chile tiene un consumo alto de lo que llamamos trip. ¿Qué es el trip? Puede ser LSD, como puede ser a la pila china, que es el trip chino. Ahora te voy a explicar por qué. Porque el LSD... Me causó risa el nombre, por eso te lo pregunto. El LSD, ¿por qué él es chino? Porque la bajo por bajo el precio. Me imagino, como el de Temu, así como... ¿Pero qué es? Bueno, esa es una sustancia distinta que se llama el BOME, el M-BOME. ¿Por qué es distinta? Porque es una sustancia derivada de la producción de estimulantes tipo fetamínicos. O sea, los mismos productos que básicamente, no los mismos, pero algunos productos que yo utilizo para fabricar MDMA o para fabricar metanfetaminas, pero básicamente se utilizan para fabricar una sustancia que se llama embome. ¿Y cuál es esa sustancia? Por tanto, tiene efectos, son derivados de los procedimientos para fabricar anfetaminas, que era el mundo de la anfetamina. ¿Qué significa esto? Que no tiene nada que ver con los procedimientos químicos para llegar al LSD. Y por lo tanto, dieron con una producción química de algo que te produce un golpe alucinógeno cercano a lo que era el LSD, más sucio. No sé, con cardiotoxinas, aceleración. Y con una duración que yo me quiero morir, digamos. ¿Pero cuánto? O sea, ya el LSD te puede durar 10 horas. 4, 6 horas, pero con la intensidad muy distinta, porque la dosificación que tú haces, generalmente dice, tómate un cuarto, tómate la mitad. Eso fue un clásico en cualquier cartón. No te tomes nunca un cartón completo, pártelo o vete por cuartitos, ¿no? Estos cuartitos que tú tomabas de embome son distintos al cuartito que tú tomabas en tu tradición de consumo de LSD, porque algunos de los precursores del LSD aumentaron de precio mucho, y por tanto consumir un cuartito, o sea, consumir una estampilla, comprarte una estampilla de LSD, era muy cara, 25.000 pesos, 30.000 pesos. El acceso a esta otra estampilla era súper barata. Entonces, pues, lo que se empezó a consumir en Chile, creyendo que era el LSD, fue mucho el fenómeno de paranoia. Y eso generó que mucha gente tuviera muchas experiencias desagradables. O sea, desagradables. Eso tuve a gente que quedaba realmente con crisis de llanto. O sea, yo vi personas con la experiencia que bájenme de esta historia, digamos. Porque visualmente no es una experiencia limpia en el sentido... Las drogas tienen, perdón que lo diga de esta manera, calidad. Calidad. Hay drogas que son trabajadas porque las curvas, por ejemplo, entre 1000 se llama margen de seguridad. Sí, claro, por supuesto. Una persona que tú dices, 1000 personas tomaron esto, 1000 personas... A ver, el agua tiene margen de seguridad, cualquiera de la aspirina. Pero reaccionan de esta manera. Por tanto, el factor idiosincrático es menor. Por tanto, la variación que hay de persona a persona tomando esto es el 3%. Pero hay drogas que tú dices, la variación de persona a persona son 80%, o lo alto, 30%. Por tanto, la tasa de probabilidad de que yo reaccione mal es altísima. Y eso es lo que va a pasar con muchas de las sustancias que son de bajo costo, de las drogas, digamos, que llamamos NSP, nuevas sustancias psicoactivas, que son ya de... Claro, para cambiarse las listas de prohibiciones. Pero también eso es una cosa, pero otra cosa es porque rentabilizan su producción. Entonces hay producciones que se rentabilizan, se parecen pero te provocan... Oye, antes de que se nos acabe el tiempo, pero esto tiene que seguir, pero háblame del chemsex, o la... ¿Qué sé tú sabes? ¿Cuál es? Porque mira, yo he escuchado médicos que me dicen, mira, si los afrodisíacos no existen, es mentira. Y dice, qué raro, ¿por qué escucho el chemsex? O sea, el chemsex parte más o menos del 2000... Es un fenómeno, ¿no es cierto? ¿Qué es el chemsex? Principalmente alude al uso de sustancias químicas, pues, legales e ilegales, para la mejora de la performance sexual, principalmente en escenas no tradicionales, o sea, no es el sexo en pareja, sino en escenas más lúdicas sexuales de carácter grupal. O sea, partuseo, orgía, fácil, claro, ya. Principalmente practicada
por hombres que tienen sexo con hombres y en particular en el mundo gay, digamos, ¿no? ¿Y eso no se da igualmente en los mundos en los mundos hetero, por decirlo así? ¿O porque son las mismas sustancias? Son la misma sustancia, Alguna. pero claro, pero lo que tu pregunta es bien interesante porque de alguna manera, ¿por qué aparece como tema de interés? Como tema, una cosa es la práctica cultural y otra cosa es cuando esto se problematiza y se hace un problema. Te entiendo Se perfectamente. constituye como problema público a propósito de que se le asigna, digamos, un lugar significativo en el incremento, en el momento en que empieza a incrementarse nuevamente la transmisión del VIH. Hoy ya todos sabemos que esa práctica se extiende mucho más allá del colectivo, de ese subgrupo, colectivo hombres que tienen sexo con hombres, población gay o bi, sino que también está, digamos, siendo adoptado o reconocido como O sea, que además es estadísticamente mucho mayor en cuanto al número. O sea, que si la población hetero empieza a jugar con eso. Es cierto también de que en la población gay se da, voy a hablar de hombres que tienen sexo con hombres, porque me parece mucho más misterioso. Por supuesto. Aunque políticamente sea a veces, o sea, aunque el rendimiento cultural y político que uno puede hacer cuando trabaja, digamos, la cultura gay, puede ser mayor, digamos, también, ¿no? Lo otro difumina un poco. Es cierto de que con los efectos del TAR, con el crecimiento de los tratamientos, pero sobre todo con la aparición ya de los tratamientos de preventivo, digamos, con los tratamientos médicos preventivos, a través El PrEP. de la PrEP, Ya. ¿no? A través del consumo ¿De cuándo? Yo me enteré hace una semana que existía. de años. ¿Y qué tan efectivo Es es? decir, está probado, digamos, que... A ver, Pepe, para entender bien, por si no estoy equivocado, el PrEP es básicamente una pastilla que tú te tomas antes de tener conductas sexuales de riesgo y te elimina casi a cero el riesgo de contagio. ¿Eso es? Eso hay que cumplir con cierto protocolo, digamos, es para evitar la seroconversión, digamos, ¿no? Entonces, porque Oye, ¿tú sabes lo que los lacanianos llaman escanciar? el corte. Vamos a escanciar acá, porque estamos súper pasados, pero, o sea, obligados a seguir conversando, porque esa, Sí. a mí lo del PrEP me dejó, wow, súper así, porque... Pero lo que va a pasar con el PrEP es que es sumamente importante porque se libera mucho más, ahora lo conocemos mucho más porque es de versión patente. Y existe también cuando las personas, digamos, sus prácticas, obviamente pueden pueden prevenir, o sea, está expuesta a desconocimiento de la serología de los otros. Tú no le vas preguntando si el otro es positivo o negativo. Por supuesto. ¿No? Entonces, esto, por lo menos, creo que eso... Y te pueden mentir también. Y se puede... Obvio. Y, Sí. ¿me entiendes? O sea, entonces tú puedes ejercer, digamos, el cuidado del otro y el cuidado de sí a partir de esto. Y también existe, o sea, ya hay esquemas para poder tomarlo. Tú lo puedes tomar de distintas formas. Se puede tomar incluso, pero ojo con esto, mira. La PrEP también se usa para mujeres. Mujeres para que no tengan seroconversión. Pero absolutamente, para que entiendan la representación cultural como opera, lo creemos nosotros que solamente se ocupa para los hombres que tienen sexo con hombres. No, pero esto da para mucho más largo. O sea, primero, oye, gracias a ti. por dedicarte a estos temas. No, yo también. Sí, tú sabes que, mira, uno de los sentidos de este programa es parte de la base que a los seres humanos nos gusta conversar, reírnos, pero aprender. O sea, cuéntame lo que me está... Cuéntame. Ya un buen rato. Bueno, pues descansemos, ¿no? No, sí, que además tenemos... está esperando gente para irse acá, entonces... Ya está. Pero... Si quieres, seguimos con... Sí, antes no empezamos, no hablamos de control de daño, no hablamos de Chemsec, no hablamos de política, no hablamos de... Tienes que invitarme, para otra vez cuando esto ya sea ya... No, yo o sea, estoy empezando a calentar motores. Quiero agradecerte la invitación, honestamente, porque me encanta cómo me lo propusiste. No me acuerdo cómo te lo propuse. De hecho, no lo conocían y me llamaste, nos conocemos hace muy poco, porque la gente puede pensar que son mal. No, sí. O sea, y me propusiste el proyecto y me propusiste así, como una conversación. Sí, he comprendido, si siguieron la entrevista. Y claro... Si puedo meter más la cuchara o sin hablar. Conversar, o sea, no, me parece un encanto el formato y agradecimiento también a las personas que están técnicamente también colaborando. Eso es directamente para Zúñiga. Muchas gracias por la paciencia, porque nosotros nos hubiéramos, si yo no hubiera mirado la hora, o sea, seguimos conversando y esto, bueno. Ya. Bueno, ¿qué tal? Bien, muy bien. Oye, muchas gracias a usted. Gracias.